La semana antepasada, por unas cuestiones, no hicimos los comentarios. La semana pasada hicimos los comentarios de la Dana y solo hice 3 y luego se me olvidó hacer el otro. Entonces, antes de que otra cosa pase, de 2 semanas, tengo comentarios y vamos a revisar estos comentarios en el entendido de que las de esta semana y las de la próxima semana, pues ya los comentaremos la próxima semana. No importa, trato que sean intemporales. Pues hay comentarios atrabiliarios. Esta semana se llaman comentarios atrabiliarios. Cada semana se van a llamar distinto, me da igual. No importa. Entonces, pues vamos a juntar esto para acá para que yo lo pueda leer con mayor facilidad. Debería ponerlo en el teleprompter, pero es más problemático. Entonces, nos encontramos con que Haroldo Cabrera 8803 nos dice: ¿estás seguro que no hay esclavitud en Brasil? ¿Cuál libertad? Y se come los signos de interrogación, pero como yo soy inteligente, sé que ahí los tiene. Y le digo, me imagino que tienes unos 8 años de edad y por eso te felicito. Y felicito a tus padres por permitirte ver vídeos informativos en lugar de cortos de reggaetón. Pero tengo que explicarte que la esclavitud de la que hablamos en este vídeo era una institución legal, admitida por todo el mundo con sus reglas, sus capturas, venta y compra de personas, etcétera, etcétera. Precisamente en 1926 se adoptó internacionalmente la Convención contra la Esclavitud, que ilegaliza en todo el mundo esa institución históricamente tan apreciada. Esto no significa que no haya personas que hoy sean sometidas a trabajos forzados, a la pérdida de su libertad, la que tú tienes para mostrar tu poca información en YouTube, a humillaciones y a malos tratos. Significa que eso es ilegal y por tanto se puede actuar contra ello. Antes no se hacía. Es similar a la esclavitud, pero no lo es, y no hay que prevaricar el lenguaje llamando esclavitud a lo que no lo es, aunque sea horrible y por supuesto debe ser erradicado. Saludos a tus papás. Luego, Kevin Nazario 1015 dice: Mauricio, Puerto Rico es una colonia hoy, nunca ha dejado de serlo. Estamos bajo el poder pleno del Congreso, de hecho hace casi 10 años estamos bajo una Junta de Control Fiscal Federal que de facto decide todo. Nada ha cambiado en más de 525 años. Y le digo, te digo lo mismo que al otro niño de 8 años. Una colonia tiene una definición precisa que Puerto Rico no cumple. Una colonia, por ejemplo, no elige a sus propios gobernantes, no tiene una constitución propia. Sus habitantes no pueden votar en las elecciones del país colonialista y ciertamente no son ciudadanos del país colonialista. Los mexicanos nunca fueron ciudadanos españoles. Los indostanos nunca fueron ciudadanos británicos. Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos no incorporado con los mismos derechos que los estados de la Unión. Cuando vayas a la secundaria y estudies historia, verás que mucho ha cambiado en estos 525 años. Podrás decir muy legítimamente, que te gustaría que hubiera más cambios o que fueran en otro sentido, por supuesto, y que no te gusta lo del Estado Libre Asociado, que es bastante humillante, totalmente de acuerdo. Pero no dirás la palabra colonia porque te habrás educado. Saludos también a tus papás. Tenko Shimura-V8J. Me encantan los que usan nombres de manga porque más o menos te da el nivel con quien estás hablando. Estaba bueno el canal hasta que apareció la política. Digo, la política apareció en el canal en 2010, atrasadito de noticias, Tontosan. Tontosan es por respeto, san es una cosa de respeto en japonés. Rafael Telles Nava 848, me parece increíble que haya 848 Rafael Telles Nava en YouTube, te lo digo. Te sigo porque me gustan tus programas, el único problema que tienes es ser socialista, y le aclaro yo, socialdemócrata, y es lo mejor que tengo. Víctor Belmar, esta la repiten mucho, por eso la he leído tantas veces que, y siempre igual, que por eso lo quise hacer. Dice Víctor Belmar: hay más pruebas de la existencia de Jesucristo que de Carlomagno y Sócrates. Este es un personaje malintencionado. Yo. Insinuar que los creyentes somos clientes. Yo creo que quiso decir que los creyentes somos tontos. El Señor no es un mito. Le digo, mira,
No sé por qué siempre sacan estos dos ejemplos. ¿A qué teólogo deshilachado se lo copiaron? Vamos a ver. Carlomagno expidió y firmó personalmente cientos de documentos y cartas, empezando por el capitulario de Herstal de ese año 779. Hay literalmente miles de testimonios de gente que lo conoció. Su hijo, Luis el Piadoso, reinó otros 27 años. Esas son pruebas de la existencia de Carlomagno, de las que no hay ni una respecto de Cristo. No hay nadie que lo conociera escribió sobre él, él no escribió, sus contemporáneos, romanos y hebreos, no hablaron de él, no tuvo descendencia, es un mito. Sobre Sócrates, por cierto, tuvo un secretario que escribió cuanto dijo, se llamaba Platón. Además lo conocieron y escribieron sobre él Xenofonte y Aristófanes. Esos se llaman fuentes primarias, de esas no hay respecto de tu amigo imaginario. Los creyentes no son tontos, son ignorantes que optan por seguir siéndolo. Y me dicen, hoy tengo un montón hoy. Bueno, a ver, voy rápido. Las izquierdas juegan un papel importante en los desastres como Cuba, Nicaragua y Venezuela, y Petro influyen en la percepción que se tiene, por lo menos a nivel latinoamericano. Afecta que la mayoría de las izquierdas apoyan a dictaduras y violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, en el caso de Venezuela y Maduro. Y yo le digo, en serio, ¿qué gobierno socialdemócrata de Europa apoya a Maduro si el de España ha dado albergue a Edmundo y toda la fracción socialista del Europarlamento ha condenado a la dictadura y sus fraudes? En América Latina siguen teniendo el problema de creer que el mundo se acaba cuando llegan al mar. No consideran a los demás continentes como parte de su universo conceptual. Y me dice Alejandro Vázquez 7302, ingenuo usted tratando de hablar de geopolítica, solo hace que salga ese espíritu pro-yanqui de siempre. Y le digo, celebrar que un país no caiga en manos del peor criminal de guerra de este siglo, el imperialista que asesina gente por todo el mundo, luego, si podemos hablaremos de los 60 asesinatos que lleva Putin de sus adversarios, que interviene en todos los países, que ha emprendido 5 guerras, ser pro-yanqui. Es decir, eres tan heroicamente tonto que estar del lado de la guerra, el imperialismo, la muerte y el odio te hace anti-yanqui. No, hijo, te hace nazi. Dice Antonio Casaldurero Recuero, 9383, no me creo, 9383. Se ha convertido en un lugar común el lloriqueo colectivo de berrinches y pataletas porque no le dieron el Nobel a Borges. Sin embargo, se niegan a admitir que la obra de Borges es demasiado breve para postular a la obtención de un Nobel. Su producción literaria se limita a escasos títulos publicados y la academia privilegia la producción. Y no me he referido como fundamento de la negativa a su admiración por los gobiernos de Argentina y Chile, pues todo el mundo aún recuerda cuando Borges cruzó la cordillera para ir a estrechar la mano de Pinochet después de su violento golpe de Estado contra Allende. A él no le importó que fuese el dictador más sanguinario que ha habido en toda Sudamérica para estrechar una mano manchada con sangre humana. No es el más sanguinario, Es una bestia, pero no es el más sanguinario. Le digo, yo pensé que el Nobel se daba por calidad literaria, no por kilo de papel, ni por estrechamientos de mano, que en esos, Rudyard Kipling como fuerza colonial, o Benavente como franquista, que negó siempre haber apoyado a la República, me refiero a Jacinto Benavente, sin meternos con Churchill, que algún genocidio organizó, a Paz y su neoconservadurismo, siempre superado por el de otro cómplice suyo, Vargas Llosa, o a T.S. Eliot, o a Solzhenitsyn, todos ellos de derechísima. O sea, tus argumentos no convencen más que a ti. Borges es el autor en español más influyente en el mundo en el siglo XX y merecía ese premio como pocos. Entonces vamos a hablar sobre el embargo de Cuba. El embargo no tiene nada que ver. ¿Qué pasaría un día después de que se eliminara el bloqueo en Cuba? Y aquí empiezan las fantasías. El FMI y el Banco Mundial financiarían proyectos en Cuba. ¿Eso qué significa? Activar la economía. Si se activa la economía, el potencial latente de Cuba se dispara. Qué curiosa visión. ¿Sabes por qué Cuba no está ni en el Banco Mundial, ni en el Fondo Monetario Internacional, ni en el Banco Interamericano de Desarrollo? Porque Fidel rechazó la pertenencia que ya tenía el país en esas organizaciones, porque era miembro, cuando tomó el poder
y en el poder Fidel se retiró de esas tres organizaciones, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Fondo Monetario Internacional. Después de la jubilación y muerte de Castro, Cuba ha seguido sin pedir su entrada en esas organizaciones. En 1996, Cuba mostró interés en el Fondo Monetario Internacional, pero finalmente no presentó su candidatura. Nada de eso tiene que ver con el embargo, pues. Otra cosa es que claramente no tienes idea de cómo funciona el sistema financiero internacional. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo podrían financiar proyectos de infraestructura, pero el Fondo Monetario Internacional no, porque no es su función. El fondo solo financia proyectos de estabilidad económica generalmente para que los países puedan pagar deuda contraída por encima de sus posibilidades. El dinero del Fondo Monetario Internacional va a los deudores, no a contratistas de carreteras u hospitales. ¿Cómo pueden opinar desde un desconocimiento tan extenso de la realidad a su alrededor? Es algo que nunca dejará de asombrarme. Ser ignorante no es un defecto, no es un vicio, todos lo somos y trabajamos para hacerlo menos. Pero ser ignorante y actuar como si uno supiera no es bueno. Imagínate si lo hace un cirujano. Vamos a dejarlo rápidamente. Leonardo Guzmán, puede ser que sus planteamientos tengan cierta lógica. Está hablando del Triángulo de las Bermudas, pero nunca podrá negar que a lo largo de los años se han esfumado aviones y barcos sin dejar rastros. El vuelo 19 es un fatídico acontecimiento, y más el avión que salió en misión de rescate, se me olvidó mencionarlo, también desapareció y no había tormentas en esos momentos. También las brújulas se vuelven locas, y así lo escribió Cristóbal Colón en su bitácora. No se han esfumado, simplemente no se encuentran. No se encuentran porque el mundo es grande y no se ha buscado en el lugar donde estaban. Esto es misteriosísimo, ¿no? El ser humano solo ha explorado el 5% del suelo marino. Así que tus barcos y aviones esfumados están en el 95% restante. Nada uyuyuyante. Sobre el PBM-5BU-NO 59225, uno de los dos aviones que salieron a buscar al escuadrón, al vuelo 19, la tripulación del buquetanque SS Gaines Mills lo vio estallar y caer en llamas. No se esfumó. La brújula de Colón no se volvió loca, como le contaron a tu conmovedora ingenuidad. Simplemente Colón observó el 13 de septiembre de 1492 que su brújula ya no apuntaba a la estrella polar, un fenómeno llamado declinación o variación magnética, el ángulo que separa el norte magnético del norte verdadero según donde se encuentre uno en el planeta y que puede moverse debido a la deriva polar. Aclaro, el norte magnético se mueve en nuestro planeta. Este fenómeno ya era conocido en Europa y en China antes de Colón, y lo conocemos todos. Es la diferencia entre el norte real, el polo norte del eje de rotación de la Tierra, y el norte magnético que se mueve e incluso se ha invertido en el planeta en el pasado. Como ves, si estudiaras más historia y menos libros de sujetos que te quieren ver la cara de imbécil, estarías mejor informado. Voy a parar aquí con este. Itzcoatl Esquivel Nieves, 8134. ¿Hay otros 8133 Itzcoatl Esquivel Nieves? No lo creo. Sí, bueno, a Oppenheimer no le hizo falta ser psicópata para inventar la bomba atómica. Me parece mucha bilis desperdiciada en una disyuntiva escolar, porque es el de que la ciencia... Esto viene además porque dije que las ciencias no vienen de la filosofía, que no vienen. Me parece mucha bilis desperdiciada en una disyuntiva escolar que los filósofos y científicos tienen clara, porque son los que se enfrentan a sus disciplinas y conocen sus límites. Esta discusión ridícula viene solo de los prejuicios e inmadurez intelectual del público. ¡Fuaca! Los ha pegado a todos ustedes. Y le digo, a ver, a este hay que explicarle para empezar que hubo una guerra, que luego llamamos Segunda Guerra Mundial, cuando le estaban peleando no la llamaban así, y quiénes participaban en ella y qué pretendían. Y luego contarle que la bomba atómica ni se inventó, ni la inventó Oppenheimer. Y ya un par de años de escuela intensiva después, revelarle que el problema de los filósofos que se sienten superiores a todo el mundo y se cuentan esa fantasía en sus universidades es grave. Es un drenaje inútil de recursos que deberían dedicarse a la educación y distrae de cosas importantes. No creo que lo entienda de verdad, pero si alguien quiere intentarlo, pues ahí lo tiene. Dice ser alumno de la UNAM. Su nombre real es real y el primero es José. Es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas de 2022, lo cual quizá explique su escaso conocimiento de la historia y de la física nuclear.
Y por terminar el siguiente, porque ya estamos aquí. Cabanacar 9181 me dice, ¿me estás diciendo que la teoría atómica de Demócrito no fue lo que inspiró las investigaciones posteriores, dando como resultado las teorías actuales? Absolutamente te lo estoy diciendo. Aunque se llamen igual, ningún científico se puso a ver si las cosas se pueden dividir infinitamente o no. Demócrito especuló sobre la división de la materia decidiendo entre solo dos posibilidades. ¿Es infinitamente divisible o no? Apostó al 50% sin modo de comprobarlo. Eso no influyó en lo que se hizo después. John Dalton, en el siglo XIX, al observar la forma en que se combinaban las sustancias químicas en unidades de peso discretas, decidió usar el nombre átomo para referirse a esas unidades. El conocimiento de la física permitió desentrañar la composición de la materia organizada en elementos químicos caracterizados por sus números atómicos y sus electrones, ninguno de los cuales es esa partícula ya indivisible de Demócrito, sino que por su parte son divisibles en 17 partículas elementales. Ay, bueno, porque sí, dije yo que las termoeléctricas cubanas, por el problema de la electricidad en Cuba, son rusas y soviéticas. Y Raúl Verdesia, Trova Cubana, me dice, excelente el vídeo, pero las termoeléctricas de Cuba no son rusas, una es francesa y las otras no recuerdo de dónde, pero rusas no son. Y me fui a los sitios del gobierno cubano. Y tenemos en cubanet.org, termoeléctricas en Cuba, ¿cuándo se crearon? ¿Cuál es su vida útil original? La Antonio Guitera soviética, la Máximo Gómez soviética, la Renté soviética, la Manuel de Céspedes soviética, la de Nuevitas Camagüey soviética, la Lidio Ramón Pérez en Fellón Holguín rusa, porque ya es de 1996 con tecnología rusa, y la Otto Perellada en La Habana en los años 60 soviética. Yo lo siento. Alguien me pide para China una solución realista, ahí le respondí muy fácil. Le dije, si me prometes ponerla en práctica en toda China, te la doy, si no, pues no pierdo mi tiempo. En 1980 se separaron los Beatles y tuve que decirle no. El 10 de abril de 1970, Paul anunció que ya no estaba en el grupo. La sentencia de disolución del contrato que unía a los Beatles se dictó en diciembre de 1974. Y para terminar, los filósofos debemos ser muy críticos con la ciencia actual, porque los científicos no lo son. Y caen en fanatismos que son propios de niños. Y ¿cómo van ustedes a ser críticos con algo que no entienden? Con gente a la que desprecian, pese a que ese algo y esa gente les ha dado hasta la internet, donde ustedes dicen gansadas. Y con eso terminamos con los que esta vez fueron los comentarios deficitarios. Voy poniéndole nombres. Para que ustedes, porque sé que a ustedes les divierte, creo que le hemos dedicado muchísimo tiempo, pero si les divierte, también para eso está un servidor.